Estoy, como podéis ver, en Salamanca. Podemos ver perfectamente además la torre, el campanario de la catedral y en primer plano la Casa Lis, que es un edificio modernista que está musealizado ahora, pero que durante muchos años era un completo desconocido de esta ciudad. Bien, hemos venido Alberto y yo, como sabéis bien, los salmantinos, porque ayer no estuvisteis. Por cierto, aquí hay un museo de la automoción que yo desconocía de su existencia y que creo que me voy a quedar con las ganas de venir. Ya tendré que venir otra vez porque nos tenemos que marchar a Logroño. Esta Salamanca no deja de dar sorpresas, tiene, pero francamente, muy buena pinta este museo. Lo digo de verdad, pasaría de no tenerme que marchar dentro de una hora y 20 creo que es lo que tenemos Alberto y yo de estancia aquí en esta ciudad, que es muy poquito tiempo, si os soy sincero. Pero bueno, la obligación manda y la obligación nuestra ahora es ir a presentar la contrarrevolución francesa en otra ciudad que no está precisamente aquí al lado, sino en la otra punta de España. Bueno, vamos a La Rioja. Pero vamos, que tenemos un paseo en tren, tenemos que ir hasta Miranda de Ebro y de Miranda de Ebro hasta Logroño. Vamos, que nos va a llevar por nuestras, no lo sé, pero 6 horas mínimo. En definitiva, que he aprovechado un ratito, al igual que Alberto se ha ido a grabar sus paseos por la sierra, y yo he aprovechado para haceros una a la contra, en una ciudad tan bonita como esta. Había pensado en subirme al centro, que ya sabéis que es muy bonito, pero he descubierto mirando en el mapa, que no sabía yo que esto existía. Como digo, Salamanca nunca te deja de dar sorpresas, que tienen aquí los salmantinos, aparte de un carril bici maravilloso, pegado en la acera, por cierto. Este no caminé yo por él la última vez que vine con la bicicleta, hace un par de años. Tienen un mirador aquí, del Tormes, que me ha parecido, ya digo, sobre Google Maps, vamos a ver qué tal está ahora, me ha parecido perfecto para haceros una a la contra. Ya sabéis que me gustan mucho los parques porque son tranquilos. Bien, pues este señor río es el río Tormes, este de aquí. Lo podéis ver. Esto es una FUT que se forma en el Tormes. Y nada, ya nos gustaría tener un río así en Madrid, sinceramente. Qué injusticia, por Dios. Bueno, pero no os quería hablar de Salamanca, que me encantaría. De Salamanca ya tenéis hechos algunos vídeos de viajes. Os quería hablar de lo que hablo en este espacio, es decir, de politiqueo. Sí, ya sé que es un asco y todo lo que queráis, pero es lo que hay. Sé que muchos estáis interesados precisamente en este asco. Yo también, no os voy a engañar, me gusta saber lo que sucede y, como bien sabéis los habituales, reservo la contra para los temas nacionales. Me voy a sentar aquí al sol, porque no por nada, sino porque es que hace frío, fresquete por lo menos. Desde luego más frío que el que debería de hacer, pues empezando el verano, como estamos hoy, porque hoy es el primer día del verano, que empezó ayer con un frío negro y lluvia desde que salimos de Madrid hasta aquí por la noche. Lluvia y con sol a ratos, pero vamos, impropio del verano. De cualquier manera, espero que ya a partir de ahora venga bien. De lo que os quería hablar es de lo del Senado. No sé si os habréis enterado, pero el Partido Socialista ha hecho una maniobra bastante tramposa para neutralizar al Senado en realmente la única herramienta que tenía el Senado para incomodar de verdad al gobierno. Como ya os expliqué el año pasado, después de las elecciones, el Senado en España tiene muy pocas atribuciones. Esa es la razón por la cual muchos se quejan de su existencia y dicen, bueno, para lo que vale, pues casi mejor no tenerlo, y eso que nos ahorraríamos. No digo yo que no tengan razón, yo soy partidario de que existan 2 cámaras, que se compensen la una a la otra, y eso creo que es bueno. Cuantos más contrapesos pongamos al poder, ya se trate del legislativo como del ejecutivo, mejor para todos. Pero tiene que ser un contrapeso de verdad, y el Senado tiene muy pocos poderes, muy pocas competencias, y las que tiene además no duran mucho. Es decir, puede ralentizar una ley, pero no puede impedir que esa ley se aplique. Bien, pues tenía una competencia que era la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que se conoce como techo de gasto, senda del déficit, en fin, se le pusieron en tiempos de la crisis muchos sobrenombres
para, bueno, pues para no llamarlo como se llama, Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad y bla, 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 no sé, ya sabéis que los nombres de las leyes debe haber un tío en el ministerio que se los inventa porque son larguísimos, te quedas sin aire, deberían empezar a ponerle comas. Bueno, pues eso es lo único que tenían y desde no hace mucho tiempo, desde el año 2012, desde la plena crisis económica, lo puso Rajoy. Bueno, volviendo al principio, como supongo que ya sabréis, y si no lo sabéis os lo digo yo, en las elecciones del 23 de julio del año pasado, el Partido Popular consiguió ganar en ambas cámaras, pero en el Senado se hizo con la mayoría absoluta. Tiene 144 senadores, frente, que la mayoría absoluta del Senado son 134, tiene 10 más, frente al PSOE que tiene solo 89, vamos, que tiene una mayoría absoluta bastante sólida. No era, en principio, cuando esto ya se supo, y lo comentamos aquí en el A la Contra, los que hice el año pasado, no era un obstáculo insalvable este del Senado, de ninguna manera, es decir, puedes gobernar en España sin demasiados problemas con el Senado en contra, pero sí suponía un poco un incordio, una inconveniencia, es decir, gobernar contra el Senado no es la mejor de las ideas. Bien, desde entonces Sánchez, bueno, desde luego no la mejor de las situaciones, lo suyo es tener esa Cámara controlada también y tocándose las narices, que es lo que los senadores habitualmente hacen, no por nada, no creo que porque ellos tengan ganas de hacerlo, sino porque el sistema no les dio demasiados poderes ni demasiadas competencias. Desde entonces Sánchez anda obsesionado, y ya sabéis, cuando a este tipo se le mete algo entre ceja y ceja es letal, vamos, que no se para ante nada. Pues vive obsesionado con limitar las competencias del Senado. Bueno, realmente la única competencia que tiene, seria, la única que le puede incomodar de verdad. Ojo, no es ninguna competencia tonta, ¿eh? Frenar el presupuesto significa hacer poco menos que imposible gobernar al que ocupe la Moncloa en ese momento. Bien, pues eso es lo que acaba de hacer. Lo hizo ayer con una estratagema un tanto sucia, previsible, por otro lado. Estos tipos, cualquier cosa que tengan por delante se la van a llevar. Para eso tienen a los abogados del Estado, para eso tienen nuestro dinero, el dinero del presupuesto, vamos. Pueden gastar todos los recursos y emplear a todas las personas que haga falta para seguir ellos en el poder. Es decir, utilizar a todas las herramientas que les ofrece el Estado y los recursos que les ofrece el Estado, que son muchos, para ellos mantenerse en el poder. Bien, pues el PSOE, Sumar también, y sus socios parlamentarios, ya sabéis, van todos en el mismo barco y consideran además que eso es así y que deben ir en el mismo barco porque es la única manera que tienen de garantizarse el disfrute del poder durante el mayor tiempo posible. Dieron el paso este jueves, fue exactamente, para arrebatar al Senado uno de sus poderes principales, que es, como os decía hace un momento, tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, el famoso techo de gasto. Es decir, que con todo presupuesto se tienen que ir anejo una serie de objetivos. Esto es lo máximo que nos vamos a endeudar, esto es lo máximo que vamos a gastar, el presupuesto, por lo tanto, es sostenible, y esto significa que, bueno, necesitamos tener el consentimiento de las dos cámaras. Esto se hizo en su momento por una razón fácil de entender. Se hizo porque, bueno, en aquel momento estábamos en plena crisis económica, esa crisis tuvo, en fin, una serie de problemas presupuestarios, como bien sabéis, y el tema es que al gobierno de aquel entonces no le parecía bien, pero le empezó a parecer bien cuando en Bruselas decidieron cambiarlo. ¿Cómo lo cambiaron en Bruselas? Pues dieron una orden a Mariano Rajoy para que cambiase todo aquello, ya que no era plan que el gobierno gastase un poco lo que le viniese en gana. En definitiva, que decidieron que pasasen esta ley porque el gobierno tenía una serie de problemas añadidos que no podían, que no podía sortear de cualquier manera. Bueno, me he levantado porque había un pavo merodeando, no es broma, había un tipo ahí merodeando en torno a mí, y digo, bueno, antes de que tenga un disgusto y me tenga que parar en mitad de la contra,
pues prefiero levantarme y seguir caminando por aquí por la calle, que por cierto se está muy bien. No sé el hombre si quería hablar conmigo o era un seguidor de la contra, lo desconozco, pero ante la duda de tener que parar, pues he preferido levantarme y seguir de paseo, que por lo demás tampoco está mal porque hace fresquito, así que prefiero caminar, si os lo digo con sinceridad, aunque eso sí, si uno se pone al sol no está mal. Bien, pues Sánchez y sus mariachis dieron ayer luz verde a esta maniobra, que es una maniobra a todas luces inconstitucional. Ojo, eso de que es inconstitucional no lo estoy diciendo yo, no es algo que me he metido yo ahora a constitucionalista y he dicho que, o pienso que esto es inconstitucional. No, esto lo ha dicho muchísimas veces el Tribunal Constitucional, esto en varias ocasiones, es lo que se llama doctrina. La doctrina del Constitucional al respecto es que reformar una ley importante, en este caso una ley orgánica, la de estabilidad presupuestaria, la del techo de gasto, introduciendo un cambio que se persigue vía enmienda, como es el caso en un proyecto o proposición de ley que tenga el mismo rango, tiene que ser también orgánico, pero con cuyo contenido no guarda relación alguna, eso no es admisible. Bien, pues es lo que han hecho. En este caso, el proyecto de ley en el que han metido lo otro es el de representación paritaria, así es como se llama, la ley paritaria. Ahora cuando termine con esto, la vemos un poco así por encima. Diréis, bueno, ¿cómo ha metido esto de la estabilidad presupuestaria, lo ha metido en un proyecto de ley paritaria? Pues porque le ha dado la gana, era precisamente lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en varias ocasiones, que no aproveches una cosa para colocar otra, porque no es asumible, no está bien, vamos. No es, en una palabra, legítimo. Si quieres atacar eso, pues lo presentas y asunto resuelto, pero lo presentas por tu cuenta. No utilizas otra cosa. Además, algo, ya sabéis, que tiene esa popularidad de lo paritario, etcétera, que vamos a ver ahora, que de paritario no tiene absolutamente nada esta ley. Pero cuando digo absolutamente nada, es absolutamente nada, en fin. Pero bueno, ha conseguido que eso lo hayan pasado por el Congreso, por la Comisión de Igualdad del Congreso, y claro, ya solo debe pasar el trámite por el Pleno de la Cámara y ser aprobado. Entonces, va todo junto, en una palabra, y a partir de ahí va todo por el mismo camino. Bien, las dos enmiendas que han metido, han colado literalmente, y cuando digo que las han colado es que las han colado que han metido de rondón, en la ley de paridad, plantean, por un lado, eliminarlo de facto, ya, el papel del Senado en la aprobación de esta ley, de este techo de gasto o de esta senda del déficit. Y luego, por otro, rebajar las exigencias para poder eludir con tranquilidad el trámite de consulta pública en la aprobación del anteproyecto de los presupuestos generales del Estado, es decir, de la ley de presupuestos. La primera de ellas es mucho más importante, son dos, pero la primera de ellas es bastante más importante, porque supone modificar un artículo de esta ley orgánica de estabilidad presupuestaria, uno de ellos, que implica que el Senado, lo que os comentaba antes, tenga que dar su autorización, es decir, que no lo puedas hacer. Tengo aquí un banquito magnífico y además no solo banco magnífico, sino banco soleado, que es lo que voy buscando hoy. Y aquí espero que no aparezca el kinky ese, para que veáis, estoy todo el día grabando estas cosas en Madrid, cero problemas. Llego aquí a una plácida ciudad como Salamanca y me tengo que levantar de un banco. Esto para que los que vayáis diciendo, Madrid es peligrosísimo, no hay quien viva en esa ciudad. Bueno, primera vez que me sucede, ¿eh? No sé si he hecho 300 a la contra, pues bien, en 300 a la contra, la primera vez que me tengo que levantar de un banco es en Salamanca. Ahí se queda, ya. Para que los que vengáis con lo de Madrid es peligroso, y fijaos que he grabado yo en sitios en Madrid, en sitios raros, ¿eh? Pero bueno, bien, según este artículo, el Congreso, si el Congreso o el Senado, cualquiera de las dos cámaras, porque podríamos encontrarnos a la inversa, rechaza los objetivos de estabilidad que propone el Gobierno en la ley de presupuestos, el Gobierno está obligado a presentar una nueva propuesta, es decir, la tumba, la tira, para que se someta de nuevo a aprobación. ¿Esto qué significado tiene en la práctica? Bueno, pues que puedes estar dilatando una ley de presupuestos sine die, mientras te dé la gana, que es, en última instancia, lo que quería hacer el Partido Popular,
Es decir, les voy a hacer imposible que tengan presupuestos y sin presupuestos difícilmente van a poder gobernar. Claro, ahora con la enmienda introducida en este proyecto de ley de la paridad, en el caso de que el objetivo de estabilidad y de deuda pública, es decir, el puñetero techo de gasto que proponga el gobierno, no tenga el apoyo del Senado, que es lo más probable, no pasará nada, se someterá de nuevo lo dirán que no nos gusta, lo devolverán al Congreso de los Diputados y el Congreso de los Diputados ya podrá aprobarlo de manera definitiva y sin problemas para nadie por mayoría simple. Vamos, como cualquier otra ley orgánica, que con mayoría, bueno, simple, con mayoría absoluta, la que tienen, con mayoría, no necesita ningún trámite más. Esa mayoría la tiene por poquito, pero la tiene Pedro Sánchez. ¿Esto qué significa? Que podrá aprobar lo que le dé la gana, que la única herramienta, la única competencia que podríamos considerar que era comprometida o complicada, la pierde. Ya está. Esta enmienda del PSOE, de Sumar y de los socios, por supuesto que ha salido adelante, solo faltaba, otra cosa no esperábamos, en la Comisión de Igualdad, con 20 votos a favor frente a, creo que han sido 17 en contra, claro, que es la mayoría que ellos tienen, y ninguna abstención. El asunto ha polarizado bastante. La maniobra, y no se me ocurre otra palabra mejor para describir lo que ha hecho esta maniobra del PSOE y de Sumar, se ha llevado a cabo contraviniendo un informe de una letrada de la comisión, de esta Comisión de Igualdad. Ojo, la letrada, una profesional, lo que ha dicho es que el contenido de estas enmiendas simplemente ha recordado lo obvio, lo que creo que cualquier persona, si eres letrado, pues además sabes qué es lo que están contraviniendo exactamente, pero no hace falta ser letrado de una comisión parlamentaria para darte cuenta de que están juntando, pues no lo sé, ya sabéis, el tocino y la velocidad, una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Bueno, lo que ha dicho textualmente, y os lo pongo en pantalla completa para que lo leáis, ha dicho que esto no guarda coherencia con el objetivo del proyecto de la ley orgánica que se tramita y conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, su tramitación podría vulnerar el derecho de los diputados y diputadas reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Bien, el informe, no hace falta que os diga lo que ha pasado con él, se han limpiado el trasero, esencialmente, así a grandes rasgos. Pues la mesa del Congreso está dominada por la coalición sanchista y, por supuesto, aparte de limpiarse el trasero con lo que dijo esta letrada, pues no admitió los recursos que interpuso el Partido Popular. El Partido Popular lo que estaba diciendo era eso mismo, oye, un momento, que es que estáis haciendo algo que no se puede hacer o que no deberíais hacer. Ellos dicen que no, que vale, que está más que justificado porque aquello no tenía mucho sentido, que Bruselas les había pedido. Curiosamente, lo que han dicho, lo que han arguido es lo contrario de lo que os comentaba antes, y es, en el año 2012 era porque Bruselas metió prisa y dijo, oye, que no puede ser, que tenéis que estar de acuerdo y tiene que ser una cosa tomada por las dos cámaras, aunque lleve más tiempo, pero que estos objetivos se aprueben para que no gastéis más de la cuenta, que ya habéis gastado mucho. Bueno, ahora no, que Bruselas lo que les está pidiendo es que los presupuestos se aprueben con agilidad. Puede presentar, eso sí, el Partido Popular, puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, en su derecho está, evidentemente. Puede incluso que el Tribunal Constitucional le dé la razón, que dentro de, no sé, 1 año, 2 años o 10 le dé la razón. Pero claro, eso ya no serviría absolutamente para nada. Diría, bueno, pues vale, ya hemos pasado los presupuestos del año 2025, pues muy bien. Estas decisiones, estos fallos, mejor dicho, del Tribunal Constitucional, que cuando llegan no sirven absolutamente para nada. Pero bueno, o sea, buenas horas mangas verdes. Si ya sé que esto, un poco como aquello del estado de alarma, lo mismo. Oye, que fue inconstitucional eso de que os encerrasen tanto tiempo y de aquella manera. Ya, pero aparte de ustedes de ser intérpretes de la Constitución, tienen ustedes la máquina del tiempo, porque igual si la tuviesen nos vendría ahora muy bien. Podríamos volver al año 2020, al 15 de marzo, y no desesperarnos dentro de casa durante tanto tiempo. Sí, vale, ya. Es inconstitucional. Esa es una de las razones por las que este tipo de recursos deberían resolverse cuanto antes. Si no, el Tribunal Constitucional no tiene mucho sentido. Esto es inconstitucional, si vas a tardar 10 años en responder, es como no tener nada.
bueno, aunque vayas a tardar un año, estas cosas deben ir mucho más rápido. No creo que interpretar la Constitución necesite tanto tiempo. Te reúnes, además teniendo en cuenta que es algo que urge, te reúnes al día siguiente y en, una semana, que yo creo que sería menos, ¿vale? Con una reunión bastaría. Y si lo solicitas el lunes, el miércoles, el jueves, viernes quizá, ya debería estar dado. Quizá el lunes siguiente, si se lo quieren tomar con más tranquilidad. En fin, que el tema es que se han terminado saliendo con la suya y se van a salir con la suya precisamente por eso, porque el abogado del Estado que asesorase a Marisú Montero era un tipo que conocía bien todas las tuberías y por dónde se podía, todas las cañerías del Estado, por dónde se podía atacar este tema. Bueno, el tema, si os fijáis, tiene cierta gravedad institucional, en tanto que esto estaba pensado, lo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, yo lo recuerdo, pensad que yo soy ya viejo, recuerdo que esto se hizo para que fuese el techo de gasto fuese consensuado, es decir, por ambas cámaras, que no hubiese luego manifestaciones tipo griego por Madrid y por las principales ciudades. De esto nos lo han impuesto a pesar de que una de las cámaras no quiere, tal cual. No. La representación, la soberanía, ya sabéis, que reside en el pueblo español, que la transfiere a las dos cámaras. Bueno, no, vuestros representantes de las dos cámaras han decidido que es así. Claro, mientras el Partido Popular tuvo mayoría absoluta, no hubo ningún problema. Pero cuando se produjo la moción de censura, en aquel momento el Partido Popular tenía también mayoría en el Senado. Y lo primero que hizo fue vetar esta historia. Estamos hablando del año 2018. Bueno, de hecho, las primeras cuentas de Pedro Sánchez, los primeros presupuestos de Pedro Sánchez, también se los tumbaron, recordémoslo. Sánchez en aquel entonces, claro, no había desarrollado estas mañas que tiene ahora, después de 6 años, lo trató de manera infructuosa de modificar aquello, pero no encontró el modo. Pero ya en 2019 fuimos a elecciones y pasó a controlar él y sus socios el Senado. Luego ese problema había desaparecido en menos de un año. El año pasado se volvió a presentar, y se volvió a presentar porque el Partido Popular recuperó el Senado. De nuevo, lo recuperó más de manera sólida, contundente, con una mayoría bastante clara. Y el gobierno se volvió a encontrar con la posibilidad de veto de la oposición a los presupuestos. De hecho, esto os lo contaba a la contras que os hice el año pasado, que os decía, realmente el Senado no sirve para nada o sirve para muy poco, excepción hecha de los presupuestos generales del Estado. Que alguno me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Solo es lo único? Sí, gracias a una ley que se aprobó en el año 2012. Antes de esa ley, las posibilidades que tenía el Senado de vetar cualquier cosa eran entre pocas y ninguna. Bueno, directamente ninguna. Pasó a tener una en aquel momento. Ojo, para los senadores era algo importante, porque les estaba dando por primera vez algo de una competencia importante, algo que ellos podían decir, bueno, realmente, ya, poco que conozcáis un senador, era lo primero que te decía, vale, es cierto que cuando le decías que el Senado no sirve para nada, te decía, no, un momento, que desde aquí se puede llegar a tirar un gobierno si la Cámara se opone a la aprobación de los presupuestos. Bien, en aquel momento vio que iba a tener un problema y empezarían en aquel verano pasado, empezarían a pensar, claro, tenían problemas más urgentes que atender, como por ejemplo el tema de con quién conseguían la investidura, que al final terminó siendo Carles Puigdemont. Pero cuando se plantearon los presupuestos, ya investido el nuevo gobierno y conformado el nuevo gobierno a principios de este año, en ese momento tuvieron que planteárselo en serio. De hecho, trataron de hacer un truco, esto fue este año, trataron de hacer un truco que hicieron las cuentas, los hizo Hacienda con la senda de déficit que habían remitido a Bruselas un año antes, en la primavera o algo así, del año 2023. Aquella añagaza no coló en Bruselas y les dijeron que se olvidasen, que eso era un truco, y era un truco que no estaban dispuestos
dispuestos a pasar. Vamos, que el presupuesto al final no salió adelante, aunque luego no salió adelante porque directamente sus socios independentistas se lo tiraron así a la cara. Luego, respecto a la ley de paridad, pues a ver, aquí se ha dado un fenómeno curioso, esto que os decía antes, ¿no? que es la ley que han utilizado, el caballo de Troya que han utilizado para colocar esto del presupuesto. Bueno, aquí se da un fenómeno curioso, porque la ley de paridad que teníamos era una ley de paridad que se hizo ya en su momento, que establecía, os acordaréis, el famoso ratio 40-60, establecía que para que hubiese siempre un mínimo de 40% de mujeres en cargos públicos, empresas públicas, altos cargos de empresas públicas, también en altos cargos de empresas cotizadas, es decir, consejeros, cotizadas en bolsa, quiero decir. Es decir, lo que se entiende como la gente más poderosa del país, que tenía que haber como mínimo un 40% de mujeres y un máximo de un 60% de cualquiera de los dos sexos. Eso implicaba pues, que en los ministerios, incluido en el de igualdad, pues tuviera que haber un 40% mínimo de hombres. Bien, pues eso es lo que cambia. A partir de ahora podrá haber un máximo de un 60% de hombres, eso no cambia, en ningún lugar puede haber un máximo de un 60% de hombres, pero no habrá límite en el caso de las mujeres. Dicen que no, tendrá que ser previa justificación. Es decir, ahora se podrá tener una compañía cotizada, por ejemplo, podrá tener ciertos cargos del Estado, sobre todo, porque en las empresas es más difícil colocar esto, pero podrán tener todo compuesto por mujeres, pero no todo compuesto por hombres. Es curioso porque que no hay paridad ninguna. Podría llamarlo la ley de la antiparidad o la ley de la imparidad. Es decir, hemos pasado de que no hubiese paridad, es decir, que no hubiese la igualdad en estos cargos entre hombres y mujeres, digamos de manera espontánea, porque no había ninguna ley que prohibiese a las mujeres ocupar esos puestos o que ocupasen un número determinado de puestos, incluso el 100%, para que veáis que se meten en unos líos. Es decir, tú hasta que se aprobó aquella ley, no os preocupéis que el Kinky no ha venido. Simplemente me levanto porque me apetece ver la catedral, mientras os comento esto. Es decir, hemos pasado de un momento en el que de la ley previa, antes de la ley previa, en el que, bueno, pues si había un 100% de mujeres en un consejo, en un órgano o en un gabinete, no pasaba nada. Pues bien, hay un 100% de mujeres, ya está, por las circunstancias que sean, a obligar a meter un 40% de hombres. Y ahora lo han vuelto a levantar, pero no al contrario. Es decir, es una cosa llamativa, porque hemos pasado de una paridad espontánea a una paridad por ley a una imparidad por ley. Ese ha sido el recorrido que se ha ido haciendo. En fin, tampoco debería sorprendernos porque son lo que son radicales y se comportan como radicales. Esa es la realidad. Cuando a veces dicen, ¿cómo es posible que se haya llegado a esto o aquello? Bueno, se ha llegado a esto o aquello porque cuando te gobiernan radicales, pues te gobiernan radicales, no tienen más que darle más vuelta de hoja, son unos ultras en sentido estricto. Sabéis que el término ultra les gusta mucho. En fin, bueno, viene ahora la que vende los melones o Dios sabe qué, o el afilador. No pensé yo que llegase a ser tan ruidosa Salamanca, aunque bueno, se está ya la ciudad, ha entrado en plena actividad. Qué bonita es la Virgen, mirad desde aquí. Mirad qué bonita, cómo se ve la catedral ahí detrás. No me da tiempo a subir para allá arriba porque he quedado con Alberto. Y ahí viene, esos son los vendedores. En fin, bueno, queridos, me voy a recoger la mochila. A ver. Ah, no, es el tapicero. Atención, atención, ha llegado a esta ciudad el camión del tapicero. Tresillos, sofás, lo que haga falta. No me acordaba yo de que esto en Madrid hace mucho que no veo yo este tipo de cosas. Ahí igual es que la policía municipal, según ponen el megáfono, les corta en el acto. Me contaban el otro día que ya no se puede ni repartir folletitos, es decir, panfletillos, cosa que era muy común encontrarse a la salida del metro. Bueno, pues eso en Madrid está prohibido mediante una ordenanza municipal. Lo han hecho evidentemente para que no se llene todo de papeles y demás, pero bueno, esto me da, ahí está el tapicero, va en su furgoneta el tapicero, así que ya sabéis, si vivís en Salamanca y tenéis que renovar un sofá, que sepáis
que no vais a encontrar problema ninguno. Por cierto, ahora que estoy aquí, está el puente romano de Salamanca allá al fondo. Casi me lo debería haberme ido para allá. Haceros una a la contra desde un puente romano no hubiera estado, pero oye, pero que nada mal. Claro, pues me he visto ese mirador, he visto que era un sitio con banquitos, con tal, y me he encelado. ¿Sabéis? Al final me he tenido que levantar. En fin, pues ahí lo tenéis, que está justo en la ribera del Tormes. Es el puente romano que cruza el río Tormes y que formaba parte, en su momento, de la Ruta de la Plata. Ahí se oye el rumor del río, ahí abajo. Estos salmantinos son afortunados por muchas cosas, entre otras por tener un río en condiciones, cosa que no nos sucede a los madrileños. Bien, bueno, y tener un patrimonio monumental espectacular. Ayer Alberto y yo pudimos darnos un paseo nocturno con 2 contraescuchas, con Esther y con Jorge, fuimos a cenar y pudimos disfrutar de una Salamanca semi-invernal el día que empezaba el verano, pero estaba toda iluminada, estaba preciosa. Vamos, si tenéis oportunidad de venir a esta ciudad, no lo dudéis. Si tenéis oportunidad de venir muchas veces, lo dudéis menos, porque siempre merece la pena venir por aquí. Yo, entre tanto, voy a recoger mis cosas, mis tiliches, que diría Alberto, que él utiliza estos guatemaltequismos, y lo mismo nos queda, que es que me da que no nos va a dar tiempo, unos minutos para pasar al museo este, pero claro, si en 5 minutos o 10 no creo que nos dé tiempo. Bueno, motivo más para venir a Salamanca. Bien, queridos, con esto me despido ya sabéis que me gusta haceros estos a la contras en localización. Me despido de todos vosotros, hasta el próximo a la contra.